Buenos días, doctor. Voy a hablar sobre el análisis profundo desde mi punto de vista sobre el crimen en Ecuador. En Ecuador, claramente, como todos lo sabemos, enfrentamos una realidad compleja en el campo de seguridad, ya que si bien no es el país más violento, pero donde sí existe una alta tasa de delitos, de robos a personas como domicilios, locales comerciales, además del microtráfico de drogas y la violencia relacionada con las pandillas. Son los delitos más comunes en nuestro país. Por ello, se ha experimentado un aumento crucial y por supuestamente preocupante en estos delitos, especialmente en los últimos años, que lo hemos evidenciado, por lo que tenemos regiones específicas las cuales son afectadas, como aquellas ciudades con alta población, como son Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero cabe recalcar, la delincuencia también está presente en zonas rurales. Asimismo, existen factores que contribuyen al panorama actual del crimen en Ecuador. Entre estos, la desigualdad social, teniendo diferencias entre ricos y pobres, generando una exclusión y marginación, por lo que todos merecen una oportunidad de trabajo, sea cual sea tu estrato social. Precisamente el narcotráfico es una brecha preocupante en el Ecuador, ya que es un medio para que el tráfico de drogas, lo que incrementa la violencia y la delincuencia organizada. De igual forma, existen las pandillas callejeras, las cuales luchan por un territorio y control del narcotráfico, generando más y más violencia e inseguridad en las ciudades. Como me refería anteriormente, la falta de oportunidades en la escasez de oportunidades laborales, especialmente para jóvenes que requieren seguir adelante. Pero lamentablemente, al no tener esta oportunidad en sus manos, ellos se ven el camino más viable o fácil en los que les impulsa a hacer actividades ilícitas, siendo conductas incorrectas. Esto acarrea consecuencias en el crimen en Ecuador, teniendo un impacto negativo en la sociedad, ya que en los homicidios suben la pérdida de vidas, ya sea de personas inocentes, dejando un dolor imaginable en sus seres queridos. Al igual, esto incrementa un miedo e inseguridad en los ciudadanos, porque ahora la población vive con un temor afectando la calidad de vida y asimismo limitándose a realizar actividades, siendo nocturnas, obstaculizando el desarrollo comunitario. Todos estos factores mencionados de riesgo sobre el crimen en Ecuador se podrían combatir como brindando rehabilitación verdadera y reinserción a los delincuentes para evitar su reincidencia. Igual, implementar más seguridad en las partes más afectadas e impartir programas educativos para jóvenes que estén en riesgo de actos ilegales. Hay que ser realistas. Para combatir el crimen en Ecuador no es nada fácil, porque arrastra la corrupción o el dinero sucio, lo cual ya vendría de cada uno tener los valores siempre en pie, para que con una mentalidad distinta ayudes a los demás, para tener una sociedad de paz y sin crímenes, por lo cual requiere un esfuerzo en conjunto del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. También hablaré sobre la utilidad de las escuelas criminológicas, que son una herramienta para así comprender las consecuencias y abordar las motivaciones del crimen en la actualidad, ofreciendo aquellas soluciones de prevención ante esto. Tenemos la escuela clásica, que permite el libre albedrío de cada individuo en tener la capacidad de elegir entre el bien o el mal, siendo responsables de sus propios actos, y asimismo, la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y con el fin de disuadir al delincuente. Es así contribuyendo a la creación de leyes claras y totalmente justas del adecuado funcionamiento del sistema judicial. También tenemos la escuela positivista, que se centra según las determinaciones biológicas, psicológicas y sociales que inciden en la conducta criminal, contribuyendo a la identificación de individuos con mayor predisposición al crimen y como el desarrollo de programas de intervención y rehabilitación. También tenemos la Escuela de Chicago, que esta destacó la importancia del contexto social y económico en la generación del crimen. Los teóricos de la Escuela de Chicago argumentan que el crimen es más probable que ocurra en áreas con altos niveles de desorganización social, pobreza y deterioro físico. Las ideas de las escuelas de Chicago han sido influyentes en la comprensión del crimen en Ecuador. Por ejemplo, un estudio del 2018 encontró que los barrios de Quito con altos niveles de desorganización social tenían tasas de criminalidad más altas. El estudio también encontró que la pobreza y el deterioro físico estaban asociadas con mayores tasas de criminalidad. Es así que las diferentes escuelas criminológicas ofrecen un marco teórico amplio para comprender la realidad criminal del Ecuador,
Su aplicación práctica puede ser de gran utilidad para crear estrategias de prevención del delito regidas en un análisis profundo de las causas del crimen, considerando medidas individuales, sociales y ambientales. Además, implementando programas de intervención y rehabilitación centrándose principalmente en las necesidades específicas de los individuos que han cometido delitos, promoviendo su reinserción social. Es así que concluyo, desde mi perspectiva, que las escuelas criminológicas en conjunto proporcionan un gran conocimiento invaluable para comprender y abordar la problemática del crimen en Ecuador. Su aplicación efectiva requiere de un enfoque integral que combine la teoría con la práctica, tomando en cuenta que las características específicas del país y sus diferentes contextos sociales. Para terminar, es importante reiterar que la criminología es una disciplina en constante evolución. Surgen nuevas corrientes de pensamientos y metodologías de investigación que enriquecen el conocimiento sobre el crimen y su abordaje. Por ello, se debe analizar desde las instituciones y profesionales ecuatorianos relacionados con la seguridad ciudadana que se mantengan actualizados en los últimos avances en materia criminológica. Por esto, las escuelas criminológicas ofrecen un marco teórico fundamental para comprender la realidad criminal del Ecuador y diseñar estrategias efectivas para prevenirlo y controlarlo. Gracias.